Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este cuarto webinar con el tema de rendimiento en la cosecha y recuperación de sacarosa. Les agradecemos a todos los participantes que ya están inscritos ahorita, que ya ingresaron a nuestra plataforma. Les agradecemos a todos por participar. Empezaremos ahorita con unas palabras por parte del presidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala, el licenciado Luis Carlos Arroyo. Adelante, presidente. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todos. Pues nuevamente nos reunimos para brindarles a ustedes un servicio, como es la capacitación, como es la formación, como es este tipo de charlas que son muy amenas, que cuentan con mucho profesionalismo, que son pues de mucha expectativa, y para nosotros pues es un gran gusto poderlos compartir y que ustedes queden satisfechos y que sea eso parte de nuestro principio y filosofía de trabajo. Agradecemos nuevamente ahora Bayer, nos está patrocinando el evento junto con Tecún. Pues gracias a ellos nunca estamos solos en este tipo de actividades, siempre nos han respaldado y acompañado a lo largo de estos años, pues y hoy no ha sido la excepción. Agradezco también a los integrantes de la Junta Directiva que día con día, con iniciativas, con entrega, con entusiasmo, pues tratan la manera de que estas actividades se cumplan, que se cumpla en el horario también, tratar de ser puntuales. Creemos que por respeto a los participantes y a los expositores es muy importante la puntualidad. Agradecemos a todos entonces nuevamente el podernos reunir y compartir experiencias. Como lo he dicho siempre, esperamos esa retroalimentación de ustedes, qué necesidades tienen, en dónde necesitan que los podamos apoyar. El tema de hoy pues sale de ese enlace o sale de ese entendimiento que cada día queremos hacer, tanto campo como fábrica. Creemos que durante muchos años se ha visto un poquito divorciado o se ha visto muy independiente esas labores, y creemos que es el momento ya de hacer una sola línea de trabajo y que todo vaya encaminado. Primero es qué necesita la fábrica del campo y viceversa, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita el campo para poder abastecer a la fábrica? Entonces, hoy los expertos nos van a compartir sus experiencias, sus conocimientos, y esperamos que sea del agrado de todos. Así que bienvenido nuevamente y buenas tardes. Gracias, Luis Carlos, te lo agradecemos bastante. Agradecemos ahí el apoyo de nuestros patrocinadores el día de hoy, en este caso Bayer, ¿verdad? Por sus productos, que gracias a ellos logramos alcanzar las metas que nos proponemos. De igual manera al grupo Tecún, ¿verdad? Que nos ayuda con todo el tema de tecnología y equipos, ¿verdad? Siempre apoyándonos en todo momento, apoyando a Tawa. Les agradecemos bastante a los patrocinadores que hacen posible que podamos llevar a todos ustedes este tipo de eventos, ¿verdad? Es un año en el cual hemos tenido que ir cambiando y evolucionando la metodología que hemos utilizado. Anteriormente han sido pues eventos presenciales, ahora son remotos, por lo cual agradecemos a estas empresas las cuales se han ido adaptando a las nuevas metodologías. Agradecemos a todos los participantes, ¿verdad? Que están con nosotros para que estén enterados. Tenemos participantes inscritos de toda América, ¿verdad? De Centroamérica, de Norteamérica, de México, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú y República Dominicana, también parte del Caribe. Creo que es importantísimo poder compartir las experiencias, tanto que tenemos nosotros como las experiencias que ustedes nos dan a nosotros para poder ir alcanzando todos nuestros objetivos e ir aprovechando todas esas variables en las cuales podemos ir mejorando, ¿verdad? Vamos a proceder con la presentación de nuestros expositores el día de hoy. Hoy nos acompaña el ingeniero Manaén Ramos, y la doctora Jordana Bortolotti, ¿verdad? Desde Brasil nos están acompañando. Estamos muy agradecidos por poder estar el día de hoy con nosotros, compartir sus experiencias, compartir todo ese conocimiento que poco a poco han ido adquiriendo, que el tiempo se los ha dado a través del trabajo y de la investigación. Muy agradecidos con ellos, estamos agradecidos pues con el apoyo también de las empresas para las cuales trabajan, Ingenio San Diego, y desde Brasil, ¿verdad? Que desde lejos nos está apoyando la doctora Jordana.
Vamos a proceder, vamos a leer la hoja de vida de nuestro primer expositor. Nuestro primer expositor va a ser el ingeniero Manaén Ramos. El ingeniero Manaén Ramos, pues, ha estado relacionado con la caña de azúcar desde el 2001 hasta la fecha. Lleva 10 años dando seguimiento a la calidad de la caña de azúcar en su fase de maduración. Actualmente labora como coordinador de evaluaciones técnicas agrícolas en el Departamento de Control de Calidad, ¿verdad? Agrícola y control de calidad de azúcar para el proceso fabril, ¿verdad? Su educación ha sido universitaria en la Universidad Rafael Landívar como ingeniero agrónomo, en la Universidad Galileo con un magíster en ciencias en administración, economía y finanzas. Es profesor universitario a nivel de ingenierías y de maestrías, por lo cual le damos la bienvenida al ingeniero Manaén Ramos, agradeciéndole y le dejo la palabra. Gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar en contacto con todos los que están en este foro. Primeramente, agradecerles a Tagua por la oportunidad que nos dan ahí de poder compartir conocimientos, algunas experiencias. Y como bien lo decían ustedes en el inicio, lo decía Luis Carlos, esperemos que esto sea de doble vía, que hagan sus preguntas, hagan sus sugerencias ahí en el chat y al final habrá un espacio para este tipo de intercambio de información. Agradecer al equipo de Ingenio San Diego este conocimiento, esta experiencia, esta información que les voy a compartir. Es posible gracias a la coordinación y, como decía Luis Carlos hace un momento también, de la integración de varias áreas. Está en esta información el área de control de calidad, gerencia técnica o área técnica, y el área de producción y el área de cosecha, que es del área agrícola. Agradeciendo a todo el equipo, a ellos que también han formado parte de esta información. Entonces, la charla que les voy a compartir es básicamente en el tema de rendimiento potencial de la caña de azúcar en la cosecha, sus causas y sus efectos. Vamos a irlos platicando ahí de forma detallada. Entonces, empezar con esto que les muestro aquí en la pantalla. Básicamente indicando que el azúcar básicamente se hace en el campo. Es la integración de factores climáticos, ambientales con prácticas agrícolas, como podemos ver aquí en la parte inicial del flujo de sacarosa que les muestro en todo el esquema. Luego tenemos aquí que el proceso o la elaboración del azúcar o de la sacarosa está básicamente en la planta, que está remarcado aquí en cuadros verdes. Luego el tema se involucra el departamento de cosecha o el área logística. Y luego aquí en la parte derecha de nuestra pantalla tenemos como un producto que llega a la fábrica en bagazo y jugo de caña. Del jugo de caña y del bagazo, básicamente tenemos efectos industriales, tenemos efectos en los molinos, por ejemplo, si hablamos de que el bagazo o la fibra es más alta de lo esperado, pues obviamente tiene sus efectos en el proceso de extracción en los molinos. Y luego en la parte aquí que les estoy señalando de las características químicas de la sacarosa, que básicamente del momento y de la logística que nosotros desarrollamos desde la parte agrícola y de la parte de logística y cosecha, depende mucho qué tanto le proporcionemos al proceso de fábrica sacarosa, y en su momento en el tema de cosecha podemos incrementar o favorecer la formación de no sacarosa, que es un efecto muy negativo para la parte industrial. Entonces, básicamente, este esquema, el objetivo que tiene es que veamos
de dónde procede la sacarosa, de dónde se forma la sacarosa y qué partes se involucran. Básicamente la parte inicial del esquema está amarrado con el anterior webinar en donde nos decían de que hacer uso de premaduradores, de la parte de nutrición, de toda la parte de labores agrícolas, que eso potencializa de alguna manera la sacarosa para la parte de maduración y cosecha, que es el objetivo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces esta pantalla que les comparto básicamente es para recordar un poquito el tema de biología. Aquí básicamente no nos enfoquemos tanto a la escritura porque eso va a quedar ahí en la plataforma de Atagua. Entonces, básicamente recordar este tema de que tenemos la formación de sacarosa que viene desde el proceso de la fotosíntesis, y en la caña de azúcar donde se guarda o se almacena la sacarosa básicamente es en los entrenudos de la caña. Luego este esquema amarra también con el anterior webinar en donde nos hablaban de todas las fases fenológicas y fisiológicas de la caña de azúcar. Y aquí es donde quiero que le pongamos énfasis en que la parte de formación de sacarosa en los sumideros del tallo de la caña de azúcar se dan en gran medida en la parte de maduración o de madurez. Entonces, en esta fase es donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis, pero también tener en cuenta que las fases anteriores son determinantes. Por ejemplo, yo no puedo esperar o no puedo pretender formar sacarosa si la parte o la fase anterior no tuvo un buen tratamiento de fertilización, los factores climáticos no fueron favorables o algo relacionado con las fases anteriores. Entonces, en esta fase, básicamente no puedo yo potencializar mucho si la parte nutricional y de manejo no fue la más adecuada. Entonces, esta parte de maduración es crucial y la pongo acá porque la cosecha, si bien es cierto, la parte operativa inicia en noviembre, por ejemplo, aquí en Guatemala, pero la parte de maduración de la primera parte de cosecha empieza en agosto y septiembre, que es donde inicia básicamente la planificación, las aplicaciones de madurante para poder tener la caña en óptimas condiciones para el inicio de la operación propiamente de cosecha. Luego, este repaso rápido de estos aspectos básicos, ahora los quiero enfocar en el tema de qué es la caña. Entonces, como podemos ver aquí en la segunda fase del esquema, podemos ver que una caña no es más que jugo y fibra, ¿sí? Anda alrededor del 84-86% de jugo y del 14-16% de fibra. Eso puede variar dependiendo del mes o de la época de cosecha. Va a variar de alguna manera también de la variedad de caña. Va a depender mucho también si yo le hice todas las labores agronómicas, si tuve riego, no tuve riego. Eso va a afectar mucho también la cantidad de fibra y jugo. Luego, del tema de jugo, de lo que se le extrae al jugo, ahí tenemos sólidos solubles, que a eso se le llama brix. Y del brix, básicamente tenemos dos componentes, que uno es sacarosa, o el famoso pol, y el otro es la no sacarosa o no pol. Entonces, de aquí ya viene amarrando un término bien importante que para el proceso de fábrica es más que vital, que es el tema de pureza. Entonces, la relación de sólido brix con el pol, pues obviamente de ahí ya tenemos el tema de la pureza o el dato de pureza. Y el objetivo es que en la fase de cosecha y en la fase de maduración, nosotros no propiciemos la formación de no pol, no sacarosa, para que la pureza sea de alguna manera un poco más alta. Luego,
Este esquema lo tomé de un simposio también de Sudáfrica, de un documento del SASRI de 2005. Y el objetivo de ponerle esto es básicamente tener un enfoque en cuanto a, aquí en el lado que les estoy mostrando superior derecho, tenemos caña inmadura o tallos inmaduros. Luego, si nos vamos a la parte media baja, tenemos tallos de caña mucho más maduros. Entonces, cuando hablamos de caña, estamos hablando que en este caso, si hablamos de caña inmadura, pues obviamente el carbono en el tallo en ese momento está en su mayoría como triosas, que son monosacáridos que están amarrados o están fosforilados, que ayudan al metabolismo de la glucosa, y está formado por 3 carbonos, o sea, son azúcares simples. Entonces, si vemos acá, la proporción en los tallos jóvenes es mucho mayor que la proporción en tallos maduros. Entonces, ¿qué significa? Que esto es una planta mucho más activa. Luego nos vamos a la segunda, que ya es, siempre son monosacáridos, pero estamos hablando de las hexosas, que las hexosas básicamente son ya de 6 carbonos, ¿sí? Y por último, tenemos ya la sacarosa, que es el producto que se extrae en el proceso industrial, que aquí ya estamos hablando de la unión de fructosa y sacarosa, que ya estamos hablando de 12 carbonos, estamos hablando de un disacárido. Entonces, el objetivo de mostrar estas 3 diapositivas es básicamente para que vayamos viendo, y la proporción, digamos, de compuestos, de otros compuestos, en el tema de caña madura es mucho más bajo. Si ven aquí estamos hablando de 15%, y si estamos hablando de caña inmadura estamos hablando de 30%. Entonces, lo que se quiere en el proceso industrial es la menor cantidad de otros compuestos. Si nos vamos por el otro lado, polímeros y proteínas, igualmente estamos hablando en caña madura de un 9% y en caña inmaduras de 32%. Entonces, tampoco es lo que se busca en un proceso industrial. Entonces, en un proceso industrial lo que se busca es la mayor cantidad de sacarosa y no de hexosas ni de triosas. Luego, como última parte de esta parte básica y de recordatorio de términos, el tema de inversión. Y el tema de inversión básicamente no es nada más que la digresión o la separación de glucosa y fructosa a través o a partir de una molécula de sacarosa. Y básicamente es a través de la hidrólisis, que es el momento en que hace la separación entre una y la otra. Luego aquí tomo este esquema de Atakori de Larraondo, en donde ya entramos de alguna manera más en contexto, ya habiendo pasado la parte de repaso de algunos términos básicos, en donde Larraondo indica que de dónde o cuál es la naturaleza de las pérdidas de sacarosa. Entonces, él habla de que el 13% es de origen químico, que el 25% es de origen bioquímico o de la inversión, que es el término que les acuñaba en la diapositiva anterior, y de origen biológico es un 62%. Entonces, esta diapositiva nos debe llamar la atención en que si vemos el mayor porcentaje o la mayor causa de las pérdidas de sacarosa es de origen biológico. Luego en su orden tenemos la inversión, que es un 25%, y tenemos en su orden, como en tercer plano, el origen de pérdidas o de naturaleza química. Luego aquí les voy a hablar de ahorita en adelante de términos o de factores determinantes. ¿Qué factores determinantes considero yo de aquí en adelante? Son bien importantes. El tema de madurez de la caña.
¿en qué momento le estoy llegando yo a la caña? ¿En un estado inmaduro? Si estoy llegando en el momento óptimo, o si en algún momento por cuestión de logística de cosecha o de capacidad de cosecha no le llego en el momento oportuno y ya se sobremaduró. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, y esto se logra a través de monitoreos y muestreos de ruta sacarosa desde que inicia la etapa de maduración de la caña de azúcar. Luego tenemos el otro factor determinante en el momento de la logística, que es quema de la caña. ¿En qué hora o en qué momento la estoy haciendo y qué temperatura estoy logrando con la quema? Ese es un factor que se ha, o es un término que se ha venido trabajando últimamente en caña de azúcar en Guatemala. Luego tenemos como un factor determinante, como un tercer factor determinante, tenemos el tipo de cosecha. Y el tipo de cosecha es bien importante porque no es lo mismo cosechar caña verde mecanizada, caña quemada mecanizada y caña quemada manual, por ejemplo. Son dos cosas muy diferentes y eso me aporta tiempo de permanencia o me reduce el tiempo de permanencia, y por el otro lado me aumenta cantidad de impurezas o me reduce la cantidad de impurezas. Y por último tenemos aquí el tema de impurezas o trash. ¿Qué componentes son los que tengo? Y eso va a estar relacionado grandemente con el tipo de cosecha que tenga y el momento de la quema o la hora o la temperatura en la que yo realicé una quema, o si lo hice en cosecha en verde. Entonces, de ahorita en adelante nos vamos a ir con estos 4 factores determinantes. El primer factor determinante es el estado de la madurez de la caña. ¿En qué momento le estoy llegando yo a la caña? Aquí les pongo un estudio puntual que nosotros realizamos aquí en la empresa, que es determinar la humedad o monitorear la humedad del tallo o de la caña a través de los meses de cosecha. Como decíamos, nosotros iniciamos en el mes de septiembre con el monitoreo de la caña de azúcar, específicamente como punto de partida. Este es el primer momento o el primer acercamiento que hacemos con la medición en el inicio de la etapa de maduración de la caña. Entonces, para ponerlos en contexto, aquí en el mes de septiembre es caña que se cosecha en noviembre, y la caña que aparece aquí como mes de febrero es la caña que se termina procesando en el mes de abril. Entonces podemos ver aquí que es una caída libre. En el mes de septiembre tenemos humedades altas de 73%. En el mes de octubre igualmente andamos alrededor de 72-73%. Luego en el mes de noviembre 72.6%, y así nos vamos. Y la caña de febrero anda alrededor de 70 o 71% de humedad en su inicio de la etapa de maduración. Entonces, esto es bien importante para manejar temas nutricionales, para manejar temas de premaduradores, para manejar temas de maduración. Si es maduración química o maduración natural. Entonces, este es un dato bien importante que nosotros tenemos que considerar como un factor determinante. Luego, siempre en el tema de factores determinantes de la madurez de la caña, en un momento nosotros también desarrollamos algún seguimiento, y aquí lo que les muestro es el tema de reductores. Nosotros agarramos o tomamos cañas inmaduras, y las cañas inmaduras, particularmente para nosotros, andan alrededor de un promedio de 1.42% de reductores. Las cañas maduras en promedio andan en 0.90. Esto indica que el rango puede andar desde 0.60 hasta 1 de reductores en caña madura. Luego, si nosotros evaluamos o monitoreamos caña que ya se pasó de maduración o ya tuvo un proceso de degradación inducido, ya sea por factor ambiental o por labores agronómicas que no se hicieron o que están falentes en este caso, podemos tener un rebote de azúcar reductores que llega hasta 2.7 si ya tenemos caña en un proceso de descomposición acelerado. Entonces, este es otro aspecto bien importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, los reductores, partimos de caña inmadura con reductores de 1.4, 1.5,
llegamos a reductores de 0.8, 0.7, 0.6, pero si no llegamos en ese momento oportuno, los reductores empiezan a elevarse. ¿Qué es lo que significa esto? Que se empieza a desdoblar la sacarosa. ¿Sí? Y eso, obviamente, estar en esta fase que estoy mostrando aquí con el puntero, obviamente no es la más adecuada para el proceso industrial. Probablemente en el tema para rendimiento de potencial, probablemente no se refleje mucho, pero sí los reductores ya empiezan a tener un efecto rebote acá, pues obviamente para el proceso industrial no es el más indicado. Esto ya va a dar, obviamente, crecimiento en porcentaje o cantidad de miel en el proceso industrial, dificultades para la extracción y otros fenómenos, fenoles, otro tipo de situaciones que obviamente no favorecen el proceso industrial. Luego pasémonos ahora para el lado derecho. En el lado derecho lo que les estoy mostrando aquí es el tema de humedad. Entonces, el tema de humedad, si vemos las dos gráficas, si bien numéricamente son distintos, el efecto es parecido. Si yo tengo caña inmadura, yo tengo humedades de 74, 73%. Si yo encuentro o busco caña madura, voy a estar alrededor de 70, 69%. ¿Sí? Aquí no tengo o no tuvimos datos menores a esto, pero sí, con la experiencia que hemos tenido, hay cañas que llegan a 68, 67% de humedad, cañas demasiado estresadas. Obviamente eso ya no es un efecto positivo para el área industrial. ¿Por qué? Porque es tan poco el jugo que empieza a tener que para el proceso de extracción es complicado y se empiezan a elevar, por ejemplo, las pérdidas en bagazo, por ejemplo. Si nosotros dejamos la caña en el campo y no la cortamos o no la cosechamos, llega un momento que también rebota por el mismo desdoblamiento. Como en este caso tenemos azúcares reductores altos, por el proceso de desdoblamiento hay liberaciones de agua y esto también hace que el porcentaje de humedad per se en el tallo se vea incrementado. Siempre en el tema de maduración de la caña de azúcar, buscando el punto óptimo, otro aspecto bien importante es el pH. El pH, el comportamiento del pH, acá podemos ver la caña madura, inmadura, anda alrededor de 5.3, 5.4 y vamos a encontrar seguramente algunos datos puntuales muy cercanos a 6, 5.8, por ejemplo, que eso nos indica que es caña inmadura o que no ha llegado a su proceso de maduración. En nuestro caso en particular, que eso seguramente va a cambiar de acuerdo a las labores que tengamos y al clima que tengamos, el pH de nuestras cañas maduras anda alrededor de 5.30, 5.20 a 5.15, 5.10 incluso. Si el pH empieza a bajar de 5.10 hacia un pH más ácido, eso ya es un indicador que nosotros probablemente tenemos problemas ya con sobremaduración de la caña. O sea, se nos pasó el momento óptimo para poder cosechar nuestra caña. Entonces, esto es otro dato, otro indicador bien importante que también nos puede ser de utilidad. Luego, del lado derecho, aquí tenemos siempre evaluando el tema de pureza. Entonces, caña inmadura va a andar alrededor de purezas del 80%. Luego, con el proceso de maduración, ya sea inducida o natural, podemos llegar a una pureza de un promedio de 87, que eso puede tener un rango de 88-86% de pureza. Si ya empezamos a tener purezas muy altas, entonces ya es un indicador que la siguiente semana, las siguientes 2 semanas, a un mes después, podamos tener purezas alrededor de 80, 75. Otra vez tenemos una caída libre después de haber logrado el punto óptimo. Luego acá, siempre en factores determinantes para una mayor comprensión y asociación de variables, aquí les muestro una correlación entre pureza y pH. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que si yo tengo pH arriba de 5, arriba de 5.10, aquí donde les estoy mostrando,
la probabilidad de que esté con una caña muy buena o con una pureza alta es bastante probable. Luego, si yo tengo un pH de 4.5 o por abajo de 5, la probabilidad de que tenga una pureza muy baja, por debajo de 80%, también es alta. Entonces es bien importante que veamos esto de que la pureza y el pH están íntimamente relacionados. Si yo tengo un pH por abajo de 5%, la probabilidad de que tenga caña con pureza alta es muy baja. Entonces, eso también es importante considerarlo y tenerlo en cuenta. Luego aquí del lado derecho tenemos el tema de pureza y reductores. Entonces, como veíamos en las diapositivas o slides anteriores, podemos aquí comprobar que la asociación entre pureza y reductores es de alguna manera inversa. Entonces, si aquí yo tengo purezas altas, es porque tengo reductores bajos, cercanos a 1 o por debajo de 1. Si yo ya tengo reductores por arriba de 2 o 3, eso significa que la pureza de la caña es baja. Y como la pureza de la caña es baja, esto indica que no estoy llegando en el momento oportuno. O le estoy llegando a caña que no ha llegado a su punto de madurez óptimo, o en algún momento ya tuvo el efecto rebote y ya se pasó y ya está sobremadura o en un proceso de desdoblamiento de sacarosa. Luego tenemos aquí la asociación de rendimiento o correlación de rendimiento con pureza. Aquí lo que me dice es que llega un momento en que si yo tengo purezas bajas, mi rendimiento va a ser bajo. Al momento que mi pureza va subiendo, mi rendimiento potencial en la cosecha es alto. Pero aquí donde le estoy poniendo el puntero, en la parte final superior derecha del gráfico de la correlación, aquí ya podemos ver una pequeña curva que en algún momento va a empezar a decrecer. ¿Qué significa esto? Que con purezas demasiado altas, probablemente empecemos a tener caída o desdoblamiento de sacarosa. Eso es el primer factor determinante que les mostraba hace 5 diapositivas anteriores. Luego está el tema de otro factor determinante, la quema de la caña de azúcar, que tiene que ver mucho la hora de quema y la temperatura. Aquí cito nuevamente a Jesús Larraondo, en donde él indica que las pérdidas de sacarosa por efecto propiamente de la quema es del 3%. ¿Sí? Entonces, solo con el efecto de quemar ya tenemos 3% de desdoblamiento de sacarosa. Y esto es básicamente de naturaleza química, que es lo que mirábamos también citando a este mismo autor, que con el efecto de la temperatura en el momento de la quema, eso implica directamente tener un 3% de pérdida o desdoblamiento de sacarosa. Esto implica, ya pasado en términos de sacarosa, que si tenemos un 15% de sacarosa es 0.45 restarle a ese 15%. Luego siempre en el tema de factores determinantes, pasamos al tercer término de los factores determinantes, que es qué tipo de cosecha, si es caña quemada o caña verde. Entonces, en este aspecto tenemos tiempo de permanencia, área de exposición, composición y cantidad de impurezas, y si usamos jaulas o vagones cerrados o ventilados. Nos vamos a centrar básicamente en el tema de tiempo de permanencia. Aquí les muestro algunos estudios puntuales que hemos hecho nosotros aquí en San Diego, en donde tenemos y mostramos la caída o la ruta de un proceso de alguna manera que nosotros lo hicimos adrede para determinar en toda una posible logística de cosecha cuánto es o cuál es el comportamiento que podemos tener. Lo voy a enfocar básicamente en 3 variables, que es pureza, reductores y rendimiento. El primero es básicamente pureza. ¿Qué pasa? En el momento que se quema la caña,
tenemos aparentemente un aumento de pureza, pero básicamente es porque se pierde humedad en el tallo. Luego tenemos una caída libre desde 1 hora hasta las 25 horas, que básicamente la caña empieza a reaccionar de alguna manera después de la quema y empieza a bajar o a mermar su pureza. El mayor dato o el delta en decremento de pureza lo podemos ver aquí de las 21 a las 25 horas. Luego de ahí, como que la caña empieza a querer reaccionar y empieza a tener altibajos de ahí en adelante. Sin embargo, podemos ver una tendencia siempre a la merma, que podemos ver aquí la ecuación y el factor de correlación. Luego tenemos el tema de azúcares reductores y en contraposición al gráfico anterior podemos ver que cuando la pureza baja, aquí los reductores se incrementan meramente por acción bioquímica, que es el 25% que nos habla el autor Jesús Larraondo, que se lo mencionaba hace un momento. Entonces aquí se incrementan los azúcares reductores y en términos generales, como podemos ver acá, una caña que antes de la quema podríamos tener un 0.57 de azúcares reductores, a las 49 horas tenemos 1.03. O sea, desdobló sacarosa y formó azúcares reductores. Y luego el factor de pérdida de sacarosa. Entonces, aquí podemos ver con las variables anteriores, podemos comprender esta diapositiva en donde caña con 300 libras antes de haberse quemado, podemos llegar aquí hasta 268. 32 libras entre las 0 horas y las 37 horas. ¿Sí? El mayor decremento o la mayor pérdida está entre las 21 y 25 horas. Luego, lo que tenemos aquí en la fase final no es sacarosa, sino que probablemente aquí hay desdoblamiento, hay azúcares reductores, hay no-pol, hay incremento en no-pol. Entonces, la táctica o el detalle está no pasar de las 20 horas. Y lo que no debemos hacer, como les digo, este estudio se hizo a propósito, es pasar de las 37, 40 horas. Esto nos empieza a dar un montón de problemas y seguramente en el proceso industrial lo que estamos ingresando es más azúcares reductores, más formación de mieles, más color, más de todo. Luego tenemos aquí el cuarto tema que tenemos de los factores determinantes en este aspecto es el tema de impurezas o trash. Entonces aquí lo que hicimos con un estudio puntual es que el porcentaje de impurezas es de 1.77 en este estudio en particular. Entonces aquí aumenta la fibra cuando tenemos impurezas y baja la fibra cuando tenemos caña limpia. Con el tema de pH, pues tenemos con impurezas un pH menor y con caña limpia un pH mayor. ¿Por qué menor? Porque aquí incluyen hojas, incluyen puntas, incluyen cogollos y esto, el pH de alguna manera simula a una caña inmadura, entonces diluye de alguna manera la solución y el pH es menor. Luego siempre con el tema de impurezas, tenemos aquí del lado derecho el tema de purezas. Tenemos una pureza menor con caña sucia o con trash y tenemos una caña un poco con un dato mayor de pureza alrededor de 0.50 con una caña más limpia. ¿Qué representa esto? Aquí en el lado izquierdo en el rendimiento. Lo que significa es que con 1.77, en nuestro caso muy particular, tropicalizado para nosotros específicamente, nos da una pérdida de 5 libras. Eso significa que por cada % de trash, el impacto directo en nuestro rendimiento potencial es de 3 libras. ¿Sí? Entonces, lo que les hablaba hace un momento, si yo sé que voy a pasar de caña manual o granel a un cosecha mecanizada y la diferencia entre ambos es un 4% de trash, pues obviamente ahí ya tengo 12 libras menos, o sea, no puedo pretender tener más. Entonces, eso es bien importante. Entonces, consideraciones finales. El estado fenológico y fisiológico de la caña es determinante
y es oportuno tenerlo bajo observación para lograr así maximizar o llegar al momento óptimo de producción de sacarosa. No es, ¿a qué me refiero con esto? De que con monitoreos, muestreos, análisis, yo puedo ir determinando esa curva y puedo ir revisando si mi caña está en el momento óptimo o le falta una semana o le faltan 2 semanas, o en el momento que yo me dé cuenta que va pasando, pues yo puedo cambiar o puedo ajustar los programas de cosecha. Eso es un aspecto bien determinante que considero oportuno que lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Momento de la quema. Para gestionar temperatura e impurezas para el proceso, teniendo en cuenta que por efecto de quema se pierden 3 libras y por cada 1% de impurezas reducimos 3 libras. Entonces, esto también afecta el tema de que aportamos material no azucarado al proceso industrial, le aportamos mayor cantidad de no pol y esto ya complica la extracción o la recuperación de sacarosa. Logística de cosecha. Considerando que entre 20 y 25 horas de permanencia de la caña es la mayor merma y después de las 37 horas se incrementa el pol aparente, baja pureza incrementa los reductores. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Algo bien importante de esto, estimados compañeros, es que toda esta información que les he presentado son datos meramente en nuestra empresa y con las características del manejo agronómico que nosotros le damos. Probablemente no tenga la misma consideración en cada una de las empresas de los que están participando en este webinar. Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, sí pueden servir como parámetros iniciales o importantes para darle seguimiento. La base para esto es el monitoreo, el seguimiento, muestreo y que tengamos el momento y que buscar el momento oportuno. Y quiero terminar con un aspecto bien importante que lo tomé de ahí de una frase de Platón en el que dice, el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Entonces, ¿con qué quiero terminar mi participación? Es llamándoos a la reflexión de que si hallamos o encontramos aspectos importantes en esta mi participación, los invito a que lo practiquemos y no se quede meramente en conocimiento. Recordemos que la práctica fija conocimiento. Entonces, quedo atento allá a las preguntas y a los aportes que tengamos en la fase final. Y de antemano ahí, gracias por su atención. De acuerdo. Muchas gracias, ingeniero Manaén. Le agradecemos bastante por compartir esos conocimientos que ha ido adquiriendo poco a poco. Sabemos que es un tema bastante complejo. Es un tema el cual pues se maneja de diferentes maneras. Me imagino que por toda América utilizan diferentes índices para el tema de la cosecha, para el tema de la maduración, para el tema de las aplicaciones. Por eso le agradecemos bastante el poder compartirnos el día de hoy esos conocimientos que usted ha adquirido, y de eso se tratan estos webinars, poder compartir con todos los conocimientos que se tienen y poco a poco ir adquiriendo esos conocimientos que otros tienen, ¿verdad? Para poder llegar a mejorar todas esas variables que lleguen a dar una mejor productividad, una mejor producción, una mejor cosecha, ¿verdad? Por eso desde Atagua, desde la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala, le agradecemos, ingeniero Manaén, muchas gracias ahí. Para comentarles, ¿verdad? Vamos a estar haciendo una fase de preguntas. Esto va a ser después de las charlas. Por favor, les vamos a agradecer que hagan todas las preguntas que ustedes quieran por el chat, ¿verdad? Por el chat vamos a estar recibiendo esas preguntas, ya las estamos anotando, y al finalizar la segunda charla vamos a proceder a mencionar sus preguntas, ¿verdad? Según el tiempo que tengamos, para poder aprovecharlo de la mejor manera. Vamos a proceder ahorita, pues, a leer la hoja de vida, ¿verdad? De la doctora Jordana Narese Bortoli, ¿verdad? Quien nos va a estar acompañando el día de hoy con el tema degradación de la sacarosa en el procesamiento de la caña de azúcar.
La doctora pues es de nacionalidad brasileña, le agradecemos bastante el esfuerzo que está haciendo, conectándose con nosotros desde Sudamérica, desde Brasil, le agradecemos bastante su apoyo y el haberse aperturado a poder apoyarnos con un tema, ¿verdad? Le agradecemos bastante, es de nacionalidad brasileña, nacida en el estado de Sao Paulo, ingeniera química, graduada de la Universidad del Sagrado Corazón, actualmente trabaja en una planta de caña de azúcar en el interior de Sao Paulo, como analista de procesos dentro de la fábrica de azúcar. El objetivo de su trabajo principalmente pues, es verificar todas las variables del proceso y proporcionar el soporte técnico a los líderes y operadores de campo, siempre buscando la máxima eficiencia industrial, buscando alcanzar los objetivos de producción de azúcar cristalina, con el enfoque en la calidad del producto terminado de las operaciones y de la seguridad, ¿verdad? Es miembro del equipo de seguridad alimentaria de la unidad y también es líder en un grupo de pérdidas de procesos, ¿verdad? Donde aplica la gestión con herramientas de calidad para identificar y tratar todas las variables que se desvían del parámetro deseado. También trabaja en cálculos de balance de masa, energía dentro de la planta, ¿verdad? Le agradecemos bastante a la doctora. Para comentarles, la doctora que nos acompaña el día de hoy desde Brasil, ella solo habla portugués, ¿verdad? Portugués e inglés. El día de hoy va a estar hablando en portugués y el doctor Gerardo Espinosa nos va a estar acompañando con una breve traducción después de cada slide. Entonces le vamos a agradecer ahorita a la doctora que pueda presentar. Muchas gracias. Bom, boa tarde a todos, né, pessoal do Brasil, já aqui é noite, boa noite. Eu gostaria primeiramente de estar agradecendo pelo convite, né, uma honra estar aqui e estar podendo contribuir de certa forma, né, pelo tema que eu vou falar, que é o tema, assim, que eu mais domino do assunto onde eu trabalho, e eu espero que seja muito útil e proveitoso. No final eu vou deixar aberto para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Bom, vamos começar aqui. Eu vou falar sobre a degradação da sacarose no processamento de cana-de-açúcar, né? Como eu fui apresentada, eu sou engenheira química e eu trabalho na parte de produção de açúcar, na parte industrial, sempre visando a máxima produção e a melhor qualidade de produto acabado. Bom, gente, vamos começar. O que é a sacarose? Perdón, doctora, disculpe que la interrumpa. Tal vez nos hace favor de compartir su presentación, ponerlo en modo de presentación. Gracias, doctora. Tá. Só um minutinho. Pronto, tá todo mundo conseguindo ver certinho? Muchas gracias, doctora. Ya podemos ver la presentación. Desculpa, né? Vamos continuar, então. Vamos começar primeiro falando da sacarose, né? O que é a sacarose, gente? A sacarose, ela é um carboidrato, né, da classe dos disacarídeos. E ela também é conhecida como açúcar de cana, né, da cana-de-açúcar, ou também encontrada na beterraba, né? E ela é formada através de uma reação de síntese, que ela é formada por D-glicose e D-frutose, que são dois monossacarídeos. A fórmula molecular da sacarose, ela respeita a fórmula dos carboidratos, onde ela tem uma fórmula molecular de C12H22O11. Tá? Como vocês podem ver aqui,
eu trouxe para vocês a molécula da glicose e da frutose. Eu quero salientar que elas estão aqui na parte de geometria plana, mas na verdade elas são duas moléculas cíclicas, né, onde por reação elas se formam na forma cíclica da molécula. Então, assim, a D-glicose, por que a gente chama ela de hexose? Porque ela tem 6 átomos de carbono, certo? No primeiro carbono que eu tenho aqui, ela tem uma ligação de C-OH, que é o grupo aldeído. Então, é uma aldohexose. A frutose também é hexose. E ela também é formada por 6 átomos de carbono, onde no meu segundo carbono eu tenho AC-O, né? Então, através de uma reação, essa dupla O aqui, junto com essa hidroxila, eu formo um M-acetal e, posteriormente, eu vou formar a minha molécula de sacarose, através da junção de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Né? Elas são unidas, eu coloquei aqui a ligação glicosídica, que é uma ligação covalente que faz a união dessas duas moléculas. Buenas tardes a todos. Lo que habla la doctora es que, digamos, en el caso de la sacarosa, es un compuesto orgánico que hoy por hoy es una clase de los carbohidratos y que está clasificada como un disacárido, ¿no? Es decir, compuesto de 2 monosacáridos, conocida en esto como en caña de azúcar o de la remolacha, ¿ya? Formados por tanto glucosa como fructosa. Y ella habla de los 6 carbonos que está compuesto la glucosa y también en el caso de la fructosa. Es decir, es una ligación glicosídica. ¿Ah? Siguiente. Bom, e como que é formada a molécula de sacarose, né? A molécula de sacarose, ela é formada por seres vivos que a gente chama de seres clorofilados, que são seres que possuem clorofila e fazem a fotossíntese, como no caso a cana-de-açúcar ou a beterraba, né? A sacarose, ela é proveniente, como eu já disse, da molécula de glicose, e a glicose, ela é formada na fase escura da fotossíntese, que a gente chama do ciclo de Calvin-Benson, que é a fase escura, onde a gente tem a fixação de gás carbônico, né? E a energia que a gente usa para acontecer essa equação é através do ATP e do NADPH, que são compostos produzidos na fase luminosa da fotossíntese. Tudo isso vai acontecer dentro do estroma do cloroplasto, que é uma organela da planta, né, onde a gente consegue que esse ciclo se forme, formando a molécula de glicose. La formación de sacarosa prácticamente es una síntesis que se da en caña de azúcar a través del proceso fotosintético, donde se necesita el CO2, agua, ahí intervienen 2 factores como luz y clorofila para la formación de algunos de CH2O más oxígeno. Ella explica también que el proceso fotosintético se da en la hoja, en la entrada del CO2, a través de la fase oscura, en el cual interviene en el ciclo de Calvin-Benson, donde se necesita ahí, digamos, ATP, NADPH para hacer el proceso formativo de glucólisis. Ahora, digamos, dentro de la estructura que es el estroma dentro del cloroplasto, que prácticamente son los organelos que sirven para poder hacer todo el proceso fotosintético y la formación de glucosa. Siguiente. Bom, falando sobre o ciclo de Calvin-Benson, que é a fase escura da fotossíntese, onde a gente tem a síntese da glicose, que é a molécula precursora da sacarose, né? O ciclo ele é composto por 3 fases. A primeira fase é a fase de fixação. Como que acontece essa fase? É a fase de fixação do gás carbônico dentro do cloroplasto da planta. Então, a gente tem 3 ribuloses, né? A ribulose também é um carboidrato monossacarídeo
formado por 5 átomos de carbono, chamado, né, a gente chama de pentose. A gente tem 3 moléculas de ribulose que vão unir com 3 moléculas de gás carbônico presente no ar. Né? Como que acontece essa união? Essa união vai acontecer através da enzima chamada rubisco. Né? Após essa união, que são todos processos, reações enzimáticas dentro da planta, a gente tem a formação da molécula que a gente chama de 3-PGAs, que é a 3-fosfoglicerato. Tá? Após a formação de várias dessas moléculas, né, é a parte onde vai entrar, que é a fase de redução do ciclo, onde eu vou agregar o ATP e o NADPH, que são a energia produzida na fase luminosa, e quando eu agrego o ATP e o NADPH na molécula de 3-PGAs, eu vou formar a minha molécula precursora da glicose, que é a 6G3P, que é o gliceroldeído 3-fosfatos. Prestem bastante atenção que a gente tem a formação de 3 moléculas de G3Ps, tá? E essas moléculas, cada uma delas é constituída por 3 carbonos. Então, aí é onde a gente tem a fase de regeneração, né? Nessa fase, a gente vai utilizar, são 6 moléculas, 5 delas eu volto para o meu ciclo, para poder unir de novo e poder regenerar o ciclo e dar continuidade, e uma delas eu vou sair para formar a glicose. Porém, a glicose, né, como eu já falei para vocês, é uma hexose, ela é composta por 6 carbonos. E essa molécula de gliceroldeído 3-fosfato, ela é composta por 3 carbonos. Então, ou seja, eu preciso de 2 ciclos de Calvin-Benson para eu poder formar uma molécula de glicose. Né? Então, por isso que a gente tem na fórmula estequiométrica da reação da fotossíntese, né? A reação estequiométrica reduzida, 6 gás carbônicos para produzir uma molécula de glicose, porque a gente precisa de 2 ciclos de Calvin-Benson acontecendo, né? A frutose, ela também é formada por uma via enzimática, onde ela vai unir e formar a sacarose, né? Então, a sacarose e o amido, eles são, né, são carboidratos e eles têm via de síntese concorrente. O que quer dizer isso? Que para eu formar tanto a sacarose ou o amido, eles participam da mesma via enzimática. Ou seja, se eu tenho uma cana com um ATR muito alto, com uma pureza muito alta, provavelmente eu vou ter um menor teor de amido. Lógico que levando em consideração a queima da cana, né, o tipo de colheita que é feito, o solo, a adubação e tudo mais. Mas, assim, o que determina que uma planta, que uma cana faça sacarose ao invés de amido, é o fosfato inorgânico. Então, o fosfato inorgânico entrando dentro do citosol, ele vai unir por várias reações enzimáticas, formando a sacarose. Quando eu tenho pouco fosfato inorgânico, eu vou estar acabando priorizando a síntese de amido. E o amido, ele não é legal para a gente na indústria. Por quê? Porque ele aumenta a viscosidade dos nossos subprodutos, como o mel, né? E ele também é uma barreira mecânica para a formação dos cristais de açúcar. Então, assim, para a gente, né, que recupera a sacarose, é viável ter um alto teor de sacarose, né, e um baixo teor de amido para ter um melhor processamento. Lo que explica la doctora es la formación de sacarosa a través del ciclo del benzo o a través de la fase oscura. Se puede observar ahí, digamos, las 3 fases en las cuales se da este proceso. La fijación, la reducción, la regeneración. Ella explicaba, digamos, que son vías enzimáticas que son importantes dentro del proceso de la fotosíntesis y la producción de glucosa. Explicaba también que el término de la ribulosa, que es una enzima, digamos, que
es responsable por todo el proceso de la formación de glucosa, y por eso es que es importante en el tema de la fotosíntesis. Entonces, cada uno de esos procesos explicaba, digamos, que es necesario tener a ATP más NAH, que hacen un proceso de integración en el proceso de la reducción, que sería el segundo paso. Luego viene una regeneración y algo importante que explicaba, que para poder tener una molécula de glucosa es importante dos ciclos, digamos, dos ciclos de Calvin para poder generar una glucosa, una molécula de glucosa. La otra parte importante que explicaba es que, digamos, tanto la formación de sacarosa y de almidón son procesos competidores, o que son, digamos, hay una competencia entre estos dos procesos. ¿Qué significa eso? Que para cuando hay caña con altos niveles de pureza de ATR, que sería kilogramos de azúcar kilogramos por tonelada de caña, perdón, normalmente lo que explica es que las cantidades de almidón son bajas cuando hay una caña con altos contenidos o con alta pureza, porque explicaba que el almidón puede ser digamos, un factor importante en el incremento de la viscosidad de algunas mieles, y que es una barrera mecánica. Entonces es importante mantener que las cantidades de almidón sean bajas, digamos, dentro del sistema. Siguiente. Bom, então, a gente da indústria, né? Se a gente falar que a gente faz sacarose, a gente está cometendo um erro, né? Porque, na verdade, a sacarose vem na cana e através de operações unitárias que devem ser muito bem controladas e supervisionadas, a gente consegue transformar essa sacarose na sua forma cristalina, que é o açúcar cristal, que a gente tanto conhece. E tem uma grande importância a gente supervisionar o processo para que a gente tenha uma maximização dessa obtenção da sacarose na forma cristalina e tentar recuperar ela da forma mais viável e econômica possível da cana. Explica, digamos, que si hay, digamos, quienes piensan que azúcar se hace dentro de la fábrica, pues están equivocados. Entonces, porque existen diferentes procesos para la recuperación de azúcares, ¿ya? Que se involucran varios procesos físico-químicos, y es recuperarla en su forma cristalina o azúcar cristal que todos conocen, ¿ya? A través de varios parámetros operacionales que pueden ser bien supervisados, ¿no? Entonces, hay varios procesos donde la mayor recuperación de sacarosa se da en forma de cristales, minimizando las pérdidas físicas, químicas durante todo ese proceso, a través de las operaciones unitarias. Siguiente. Durante o processamento da cana-de-açúcar na indústria, né, eu sempre falo que qualquer processo industrial que a gente tenha, seja a produção de açúcar ou seja qualquer outro processo, a gente nunca vai ter um processo 100% eficiente, né? Então, todo processo industrial nele está incutido perdas, né? Então, você sempre vai ter uma perda, né? Que a gente determina isso através de balanço de massa e energia, né? Tanto perda de massa de produto, como também de forma de energia, né? E dentro da produção de açúcar, a gente tem aquelas perdas que a gente consegue mensurar. O que é isso? A gente consegue quantificar e saber onde foi perdido. São, por exemplo, a perda no bagaço na hora da extração, a perda no sistema de lavagem de cana quando a gente lava a cana, tá? A perda na torta do filtro, que a gente mede pela POL, né, do filtro. A perda no multijato, que para quem não conhece, é o circuito de águas que faz a refrigeração e a pressão negativa nos condensadores barométricos das evaporações e cozimento, e a perda no efluente final, que é dado por transbordo de tanques, vazamentos de gachetas, de bombas, de selo,
e tudo mais. Essas perdas, elas são mensuráveis, a gente consegue mensurar elas, né, no nosso rendimento industrial. Porém, a gente tem as perdas que a gente não consegue mensurar e elas são mais difíceis de identificar, que é a perda da destruição da sacarose, tá? E que ela pode ser de 3 formas que eu irei explicar para vocês. A gente tem a decomposição hidrolítica, que é a inversão da sacarose. A gente tem a decomposição térmica da sacarose, que é influenciada pela temperatura, e a gente tem a oxidação e redução da sacarose. Lo que se explica acá son los diferentes tipos de pérdida que existen durante el proceso industrial en la sacarosa. Lo que explicaba la doctora es que no todos los procesos son, digamos, totalmente perfectos. Siempre hay estimaciones de pérdidas, las cuales ya están consideradas dentro de todo el proceso. Pero lo importante es que sí hay algunas pérdidas que sí pueden ser medibles. Por ejemplo, las pérdidas en el bagazo, las pérdidas en tortas de filtro, o que sería cachaza, pérdidas en otros procesos, los efluentes que ella mencionaba, que son importantes. Asimismo, también hay pérdidas por destrucción de sacarosa, que principalmente se refieren a la descomposición hidrolítica o a la inversión de esos azúcares. La descomposición térmica del azúcar pura también, que es otro factor importante, y la oxidación y reducción de sacarosa. Siguiente. Bom, vamos falar da perda por decomposição hidrolítica, que nada mais é do que a inversão ou a hidrólise da sacarose, né? Eu costumo falar, eu gosto muito de entender a fundo como que as coisas acontecem, né? E quando eu comecei minha carreira, eu sempre me deparei com isso, né? O pessoal falava, inverte, inverte. Mas, gente, o que é isso? O que é essa inversão, né? Então, eu vou explicar a fundo. Eu quero que vocês entendam como que acontece essa inversão da sacarose, que a gente chama de hidrólise, que é a quebra dela, mas ela tem uma explicação que eu vou mostrar para vocês, né? Então, a gente pensa assim, como eu mostrei para vocês, a sacarose, ela possui isomeria óptica, ou seja, o que é isso? Ela tem um carbono quiral. Então, o que acontece com ela? Ela desvia a luz, né? Por ser um isômero óptico, o plano de luz ela desvia para a direita, tá? E aí, quando acontece a inversão, que a gente fala, a inversão da sacarose, o que é? Vamos imaginar que eu tenho a molécula da sacarose, ela já desvia naturalmente o plano de luz para a direita, e quando acontece essa inversão, ela tem uma rotação levógira, tá? O que é essa rotação levógira? Ela muda o lado, então ela vai girar, né, virar o plano de luz para a esquerda. Quando ela faz essa rotação para a esquerda, a gente tem a quebra daquela ligação glicosídica que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. E aí é onde ela vai formar os 2 monossacarídeos que formou a sacarose. Então, ela volta no seu estado original, que é a D-glicose e a D-frutose. Tá? Então, isso é a inversão da sacarose. O plano de rotação da molécula inverte para a posição da esquerda. Tá? Resumindo, falando de um modo mais simples para todos entenderem. Mas como que acontece isso? Né? A gente pode acontecer isso já na cana, como já foi explicado, né? Que através de uma enzima que tem na cana, que chama invertase, ela faz essa rotação da molécula, ou também através de um crescimento de micro-organismos conhecido como Saccharomyces sp, né? Esse micro-organismo se dá tanto pela queimada da cana ou também na colheita mecanizada, onde você corta a extremidade do tolete da cana, né? Em contato com o ar você desenvolve, prolifera esse micro-organismo, onde esse micro-organismo produz a enzima invertase, onde vai fazer essa rotação. Já dentro da indústria, né? Essa rotação, né, essa inversão da molécula de sacarose, ela acontece com a presença de íons de hidrogênio, H+. Mas assim, onde está presente esses íons de hidrogênio? Né? Como a gente sabe, o caldo da cana ele é mais ácido, né? E a gente
em todo o processo, uma das metas que a gente tem é trabalhar corrigindo esse pH para deixar ele neutro por conta da inversão. Então, toda vez que eu tenho um produto ácido, né, em contato com a água, esse ácido ele ioniza. Quando ele ioniza, ele libera H+. E a presença desse H+, ele aumenta o potencial hidrogeniônico da minha solução, né, diminuindo o meu pH. Então, é onde acontece a inversão. Parte de las... Vai continuar, doutor? Você quer comentar isso, Gerardo? Beleza. Parte de las pérdidas por destrucción de sacarosa, ella explica que cuando inició su carrera dentro de caña de azúcar, pues una de las cosas que más se preguntaba era, ¿qué es eso de inversión de sacarosa? Entonces ella lo que quiere es explicar mucho a profundidad y parte de eso es que digamos, sacarosa tiene dentro de su estructura un carbono viral, ¿ya? Que tiene un plano de luz a la derecha. Pero cuando existe esta inversión, existe una rotación a la inversa o a la izquierda. Entonces, esas son partes de las inversiones que existen digamos, en las pérdidas de azúcar. Y también que se llama una inversión o una rotación levógira, que es a lo que explicaba hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, eso da como resultado algunos monosacáridos como glucosa y fructosa que son en, digamos, cantidades molares muy similares, ¿ya? Entonces, también ocurre una presión de iones de hidrógeno positivos que da en el caldo digamos, como es ácido y tiene una liberación alta, eso da un potencial alto digamos, de que pueda reducir el pH y esto tener algunos procesos, digamos, negativos digamos, en la recuperación de sacarosa, ¿ya? Lo otro es que está también, digamos, sumergido un tema de inversión enzimática que tienen que ver las enzimas invertasas. Ya se explicaba ella en caña quemada, que casi en Brasil no hay, y el tema de caña en verde, donde también prolifera el tema de las Saccharomyces, que son, digamos, algunos microorganismos que también conllevan a ciertos niveles de pérdida. Siguiente. A decomposição térmica da sacarose, ela é dada pelo aumento da velocidade de inversão, né, que é a temperatura. Então, altas temperaturas, junto com o aumento de tempo de residência dos equipamentos, que é o tempo de reação para formar cada subproduto em cada etapa do processo, também são fatores, né, agregantes juntamente com o pH, que aceleram a inversão. Então, isso seria a decomposição térmica da sacarose. A oxidação e redução da sacarose, ela não acontece espontaneamente, tá? Ela se dá por processos industriais forçados, principalmente em equipamentos que a gente chama de leitos fluidizados, e ela se dá por alta pressão e alta temperatura, e ela é forçada principalmente para a gente produzir polióis, né? O que são polióis? São poliálcos provenientes da sacarose, onde eu vou formar, por exemplo, manitol, sorbitol, que são adoçantes dietéticos, né? Então, isso também a gente consegue degradar a sacarose dessa forma, e isso acontece através de catalisadores metálicos. Se explica, digamos, los otros dos procesos de pérdidas o destrucción sacarosa, que sería la descomposición térmica, que se refiere a temperatura. Es realmente un agente, un factor que incrementa la velocidad de degradación de sacarosa, juntamente con el tiempo de estancia de entre los equipos, es decir, esa temperatura tiene un proceso degradativo. Y también se menciona la oxidación y reducción de sacarosa, que son, digamos, ambos son procesos industriales que pueden ser forzados a ocurrir en la presencia de algunos catalizadores metálicos. Y va a depender de la vía de proceso que se formen. Normalmente los alcoholes, los azúcares alcoholes como manitol, sorbitol, glicerol y acetol. Siguiente. Bom, falando de inversão ácida,
que é o que mais ocorre no nosso processo, né? Eu sempre falo que a gente precisa de 3 fatores para que ocorra essa inversão ácida. A gente precisa de pH, o pH está baixo para a gente poder inverter a sacarose, temperatura alta e tempo de residência alto, tá? Eu trouxe aqui uma citação do Schaffler. Schaffler foi um dos estudiosos, né, que fizeram vários testes e estudou a degradação da sacarose, a inversão da sacarose no processo industrial. Então, ele já relata que a perda entre o caldo clarificado e o xarope está normalmente na faixa de 2 a 3 quilos por tonelada de sacarose no caldo bruto, né? O que significa isso? Significa que durante o processo, por a gente já ter um aquecimento do caldo constantemente, né? Troca térmica em várias etapas com vapor, que está em uma temperatura mais alta, a gente ter quedas de pH e também a gente ter o tempo de residência, que é o tempo de reação, né, durante o processo, a gente já está estimado uma perda, porém que pequena. E é onde a gente entra, é tentar controlar para que essa perda, essa inversão seja a mínima possível, né? Mas, como eu disse, nenhum processo industrial é perfeito. Então, Schaffler, ele já traz isso, que essa perda, né, por mais que pequena, ela já está presente no processo. O estudo que a gente tem hoje, que é mais conceitual e mais aplicado em relação à inversão de sacarose, é dado pelo estudo de Volkov, né? Volkov usou tanto as premissas de Schaffler como também de Standler e fez o seu estudo, né? Ele criou uma reação, né? Ele estudou como que acontece a inversão da sacarose e criou uma equação em que ele chamou de equação de velocidade de primeira ordem, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês como que é possível calcular isso. Lo que está explicando es, digamos, otro proceso que es la inversión hacia una relación de pH y temperatura y tiempo. De acuerdo al investigador o al autor Schaffler en 2001, que hay una relación de la pérdida entre el caldo clarificado o algunos jugos, es que está normalmente en la franja, digamos, en el rango de 2 a 3 kilogramos por tonelada de sacarosa en el caldo bruto o total. Es decir, que debido a diversas o a las diferentes etapas del proceso como clarificación del jugo, la evaporación y el cocimiento pueden involucrarse, digamos, están involucradas altas temperaturas y se espera que tenga una inversión de una pequeña parcela o una pequeña cantidad de sacarosa. Como dice ella, no todos los procesos son totalmente perfectos. Entonces, hay una triangulación en el pH, el tiempo, en cuanto a la inversión de sacarosa. Digamos, de todos los estudios que han sido realizados para determinar una cantidad de inversión que sea más aceptable y por la ecuación de velocidad de reacción de la primera orden, que es dada por Volkov. Entonces, explica esas relaciones que tienen en cada uno de los factores. Siguiente. Bom, então aqui a gente tem a reação de Volkov, que é uma reação de primeira ordem de velocidade, e ela é dependente da equação de Arrhenius, onde vocês podem ver ali a energia de ativação pela constante de gases e temperatura, tá? Então, o log de K é a velocidade da reação, o K é a constante da velocidade que eu vou achar, que eu vou jogar em outra fórmula que está abaixo. O 16,91, através de estudos experimentais, ele conseguiu encontrar essa constante, então ela sempre vai ser esse valor. O log de CW, ele é a concentração de água no produto. Então, por exemplo, para você calcular a velocidade de inversão do xarope, é diferente do caldo clarificado. Por quê? Porque no xarope a gente tem menos água, é um produto mais concentrado. Né? O 5.670, que é a energia de ativação que eu preciso para essa reação acontecer, ele também é fixo. A temperatura que eu quero num determinado pH. Quando eu pego esta fórmula, eu faço a integral dela, né, através, sempre dependente do tempo, né, e eu tenho o resultado que é 1 menos exponencial de menos kT.
Então, essa fórmula final é onde a gente calcula muito em balanço de massa e energia, né, para ver a eficiência da planta, para determinar mix de produção, a gente usa essa fórmula para saber em cada etapa do processo quanto está perdendo. Aqui eu trouxe uma imagem que eu peguei do Peter Wren, que é bem interessante, que mostra a influência do tempo, né? Como eu falei para vocês, a equação de velocidade, ela é interferida pelo tempo. Então, aqui a gente tem um exemplo prático, onde foi feito um experimento num decantador convencional, com 3 horas de tempo de clarificação do caldo, em outro decantador, que é um decantador rápido, onde a gente considera mais ou menos 40 minutos do tempo de clarificação. Vocês podem notar que, por exemplo, o pH A7, que é o pH que a gente considera neutro, no tempo do decantador convencional, de 3 horas, a gente tem uma taxa de inversão de 0,42 gramas por 100 gramas de caldo. Quando a gente reduz o tempo de retenção, que é para outro tipo de decantador, um decantador mais rápido, a gente já cai drasticamente a inversão, né? Isso foi feito pegando caldo na entrada, caldo na saída, fazendo análise cromatográfica para poder chegar nesses valores. Então, a gente mostra como é importante você controlar, ter um tempo de retenção legal dentro do processo, juntamente com o pH, né? Quanto mais próximo de neutro, menor é a inversión. Parte de la explicación de si dándole seguimiento a la inversión hace referencia a la ecuación de Bukov, en la cual explica cada uno de los factores y principalmente la constante que se busca en relación a varios de los factores, como el pH. Entonces llega a una ecuación final en la cual es la que le da esa, digamos, ese cálculo de la inversión. Y en el lado derecho coloca un cuadro donde está mostrando las pérdidas de sacarosa por inversión en los diferentes clarificadores en gramos por cada 100 gramos de jugo, ¿ya? Y lo que explica es que la importancia de que los decantadores y el tiempo de retención y pH son, digamos, son importantes, y lo que se muestra ahí es el tiempo de residencia o de retención, donde se muestra que a pH 7 existe un punto 42, digamos, de pérdida medido a 20 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, eso es en referencia a un estudio realizado por el Dr. Wren en 2013. Entonces, la parte importante de los clarificadores, o los decantadores, perdón, en el tiempo de retención y pH. Siguiente. Bom, aqui é a tabela, né, que eu também peguei do Wren. E a equação de Bukov, eles foram aplicando em várias faixas operacionais e chegaram nessa tabela. Então, a gente tem aqui, é uma tabela bem legal, bem usual, onde a gente tem a temperatura, o Brix da solução e as faixas de pH, certo? Eu peguei aqui um exemplo usual só para a gente trazer de forma mais quantitativamente e também prática para vocês terem essa noção. Então, eu peguei mais ou menos, vamos pegar um caldo a 80 graus Celsius, com um Brix de 20, né? Não tem o Brix aqui de 15, que seria mais ou menos o Brix do caldo clarificado. E aí, a gente, considerando uma vazão horária de mais ou menos 1.500 metros cúbicos por hora de caldo, né? Num ATR de cana de 140 toneladas, 140 toneladas na cana, a gente teria a produção mais ou menos, né, na corrente de 240 toneladas hora de ATR para consumir no processo para a formação de açúcar. Fazendo essa reação de Bukov, mais ou menos num pH de 4,5, né, que é um pH bem ácido, a gente teria uma perda de sacarose, a inversão da sacarose de mais ou menos 2,97 toneladas. E aí vocês podem ver nessa tabela que conforme a gente vai chegando, atingindo pH próximo a neutro, que é 7, isso vai quase, vai minimizando, quase ficando insignificativo. Então,
Essa é a grande influência do pH. Lo que está explicando la doctora acá está mostrando una tabla donde están varios factores, como por ejemplo las diferentes temperaturas de 50 a 90, Brix en gramos por 100 gramos, y un rango de diferentes pHs, en la cual ella está mostrando un ejemplo y tomó un Brix, por ejemplo, a 80 grados de temperatura con 20 grados Brix. Y lo que indica es que, digamos, en el cuadro a la derecha se está estimando una pérdida de azúcar o de sacarosa, considerando una producción de 240 toneladas. Entonces, si usted, digamos, los pH de 4.5 hasta 7, ella lo que está indicando que a medida que nos acercamos al pH 7, nuestras pérdidas van a ser menores. Entonces, el proceso importante en cuanto al pH. Siguiente. Bom, e como que a gente pode controlar a inversão ácida e tentar minimizar ela dentro do nosso processo, né? A correção do pH é muito importante. Então, assim, após a sulfitação do caldo, você fazer a correção do pH, você ter um sistema de automação legal para poder corrigir esse pH e que seja o mais estável possível para que não tenha variação, tá? O tempo de retenção de leite de cal também no caldo, né? Que é o tempo de reação entre o caldo e o leite de cal, ele tem que ser o tempo adequado. Por que eu falo isso? Porque se você não tem o tempo adequado, na evaporação, na etapa de evaporação do caldo, você vai ter a formação do triofosfato de cálcio, que é um sal insolúvel, onde ele vai precipitar. E ele precipita também na forma de incrustação dentro do equipamento, ocasionando vários problemas, como a limpeza, dificuldade na limpeza e tudo mais. Porém, esse sal, ele tem um caráter ácido, que é onde ele vai fazer a queda muito brusca do pH do xarope, né? E o pH do xarope é um parâmetro que a gente tem que controlar muito, né? Porque como a gente tem alta temperatura nos evaporadores, quanto mais baixo o pH do xarope, maior é a minha probabilidade de inversão. Outro fator também é o tempo de retenção. Então, assim, optar por decantadores rápidos, né, para a produção de açúcar, onde eu mostrei tem impacto na inversão, e também tem evaporadores, principalmente nos primeiros efeitos, onde a temperatura do vapor é maior, por exemplo, evaporadores de filme ascendente, como Kastner ou Foley filme, eles têm um tempo de retenção menor. Então, é onde a gente tem uma minimização da inversão da sacarose. Parte de digamos, los controles operacionales que se pueden tener para minimizar la inversión de sacarosa, se explicaba, digamos, que es importante la corrección del pH a neutro, ¿ya? Principalmente después de la sulfatación. ¿Ya? Y también la otra parte importante es el tiempo de retención de la colocación de cal en el caldo para un mejor encalado, ¿verdad? La preferencia también por los clarificadores rápidos que tienen menores tiempos de retención es otro de los factores importantes para poder reducir o minimizar la inversión de sacarosa. Y los controles operacionales de temperatura en los evaporadores es, digamos, principalmente en el primer efecto donde la temperatura del vapor es mayor. Evaporadores Kastner o de Foley film son mucho más indicados, ¿no? Así. Bom, né? Falando também em degradação, a gente já viu que a degradação da sacarose ela é influenciada pelo baixo pH, né? Então, a gente às vezes pensa assim, então se eu tiver um pH mais alto, não tem problema nenhum, não vou ter nenhuma consequência ao meu processo. Não, gente, o ideal é o pH neutro. Por que eu falo isso? Porque o pH alto, por exemplo, eu tenho a degradação de AR, e AR é glicose e frutose. Quando eu degrado a glicose e a frutose, eu tenho a formação de ácidos orgânicos, como, por exemplo, o furvaral, ácido acético, ácido lático, ácido aspartico, que são produtos, são substâncias que, posteriormente, eles vão formar reação precursoras de compostos melanoidínicos,
que são compostos que trazem a cor, né? Então, eu vou produzir um açúcar que não é o que eu quero, não é um açúcar branco, é um açúcar com uma cor mais amarelada. Isso não é interessante. Então, eu trouxe para vocês um exemplo que eu peguei do Onic, em 1956, que ele exemplifica através de uma comparação. A uma temperatura de 100 graus Celsius, no pH de 7, a gente tem 1% hora de degradação de AR em ácidos orgânicos. Quando a gente sobe esse pH para 8, triplica essa degradação. Então, pH de 8 para cima é muito prejudicial também ao processo, porque a gente tem a degradação de AR. Parte de la explicación de la, digamos, de la degradación también de los azúcares reductores, que es prácticamente la descomposición a glucosa o fructosa, la doctora explica que no necesariamente pHs muy bajos o muy ácidos son también, digamos, problemas. También arriba de la parte neutro, de pH neutro, también tenemos problemas, porque hay que recordar que si existe una degradación de glucosa y fructosa, se pueden formar compuestos ácidos orgánicos. Y esos compuestos orgánicos pueden dar lugar a la formación de furfural, ácido acético, ácido láctico, ácido aspartico, que tienen alguna repercusión fundamental en precursores de color. Y que muchas veces ese color amarillo, eso puede dar lugar a compuestos no deseados dentro del proceso de formación de azúcar. Y también otro proceso importante que mencionaba, que es la, digamos, la degradación de la glucosa o fructosa a pHs elevados, que era lo que mencionaba en la formación de ácidos orgánicos, ¿no? La temperatura es otro factor que ya se mencionó, pero que acelera el proceso en la degradación de estos compuestos. Entonces, para resumir, pHs muy bajos, pues por supuesto son importantes, negativos en la formación de azúcar, pero también arriba de la parte neutral es importante considerarlos y controlarlos. Siguiente. Então, a produção, quando a gente tem a maior degradação de AR, a gente tem uma maior produção de mel. Isso não é legal dentro do processo, porque a gente quer produzir açúcar e não mel, não estocar mel. Uno de los procesos importantes es que cuando existe esa degradación de azúcares reductores, también la repercusión va allá en la producción de mieles. Y uno lo que no quiere es producir esas mieles, uno lo que quiere es producir sacarosa o azúcar. Siguiente. E para a gente terminar, em relação aos ARs também, além dele estar produzindo esses compostos ácidos, né, a gente tem o que pode acontecer no processo que é muito prejudicial para a gente, que é a reação de Maillard. Que é a reação de Maillard, que nada mais é do que a gente pega o açúcar redutor, a glicose ou frutose, preferencialmente ocorre com a glicose, né? Ela é uma via que é mais reativa nessa reação de Maillard, junto com o nitrogênio amínico que está presente no caldo em toda a etapa do processo, e isso a gente gera compostos de cadeia muito grande, onde vão repercutir na cor, certo? E isso acontece principalmente nas massas cozidas, e sempre, normalmente, vocês vão ver isso em cristalizadores, onde tem a etapa que a gente chama de degradação de Strecker, né, que é a formação de CO2. Então, se vocês verem que no cristalizador de vocês tem uma massa muito escura, mais ou menos amarronzada, e está formando, expandindo, tem espuma, bolhas, provavelmente é por conta da reação de Maillard, né? E uma forma da gente ver se pode acontecer a reação de Maillard no processo é a gente medir o nitrogênio amínico no caldo e depois no xarope. Quando tem a reação de Maillard, há uma redução muito brusca do nitrogênio amínico no xarope. E a consequência é a formação de cor avermelhada devido a esses compostos, né? Melanoidinas vão formar isso, perdas no melaço, também a instabilidade do processo devido à expansão
de volumes de mel e tudo mais, e isso não é legal para a gente. A gente tem uma variabilidade de volumes de produção muito grande, né, onde acaba tendo uma instabilidade do proceso. Parte de las pérdidas también existe la reacción de Maillard. Lo que indica la doctora es que, digamos, hay varias reacciones involucrando en los azúcares reductores y principalmente el nitrógeno amídico. ¿Ya? Preferencialmente existe la glucosa, es consumida en relación a la fructosa, es decir, hay un mayor consumo de glucosa. Pero esto da lugar a la formación de radicales, principalmente que tienen que ver con el color y sustancias de alta masa molecular que aumentan digamos, la viscosidad. Entonces, y ocurre normalmente en pH de 6 a 8. ¿Ya? Estas altas concentraciones y temperaturas promueven la reacción por lo menos con 5 grados centígrados de aumento en la temperatura, llevando al doble de velocidad de la reacción, de acuerdo a algunos autores. En esta fase prácticamente es la reacción conocida como degradación de Strecker. Hay una formación de CO2, que era lo que explicaba. Eso genera algunas, digamos, algunas burbujas, algunas bolas, principalmente en la masa cocida, habiendo una expansión del volumen de masa y de mieles. Y algunas consecuencias principales que se pueden dar es la formación de un color rojizo, las pérdidas en la miel y existe también una inestabilidad en el proceso, principalmente en volumen de miel. Siguiente. Bom, gente, é isso, eu termino aqui. Resumindo, a degradação da sacarose e também do AR é muito ruim para a gente no processo, tanto em questão de produção de açúcar, onde a gente tem uma minimização da produção devido à degradação da sacarose, e também a degradação de AR traz compostos de cor para a gente. E é muito ruim, porque a nossa meta é produzir um açúcar com qualidade, com uma cor baixa, né? E isso acaba prejudicando a gente. Aqui tem as referências que eu usei, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu termino deixando meu agradecimento ao pessoal aqui pelo convite, né? Me sinto muito honrada e grata por estar fazendo essa apresentação para vocês. Quero agradecer também a todas as pessoas que trabalham comigo, né, que sempre trabalharam e participaram do meu desenvolvimento. Sem essas pessoas eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou hoje. Queria também agradecer ao meu gestor imediato e a vocês que estão aqui também e estão participando desse webinar. Deixo o meu contato, se tiver um time aí para perguntas também estou aberta, mas se não tivermos, tenho o meu contato aqui. E estou à disposição de todos y muito, 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 muito obrigada. Resumiendo un poco sobre la degradación de los azúcares reductores, mencionaba la doctora, indica, digamos, que los procesos o los efectos o los factores que influyen en ellas es importante el control. Y bueno, y termina ella su presentación, está disponible para las preguntas, agradeciéndole tanto al grupo de trabajo, con ella, así como a los asistentes y a todo el mundo, y deja su contacto para cualquier duda o cualquier pregunta que quieran profundizar más en el tema. Queremos agradecer, doutora Jordana, muito obrigado pela apresentação, a gente ficou muito satisfeito, así que a gente agradece y bueno, si tienen algunas preguntas, estamos aquí. De acuerdo, doctora Jordana, muchas gracias. Le agradecemos bastante la participación, compartir con nosotros su conocimiento, ¿verdad?, de estos temas tan extensos, ¿verdad? Muchas gracias por todo y por el tiempo que nos ha dado. Le agradecemos bastante de parte de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala y de todas las personas que participan el día de hoy en este webinar. Perdón, vamos a proceder con la parte de preguntas. Tal vez vamos a pedirle ahí al ingeniero Manaén también que active su video, se lo vamos a agradecer bastante. Tal vez... y le voy a agradecer si deja de presentar, doctora, muchas gracias. Si deja de presentar en la pantalla. Jordana, a gente pode tirar a apresentação? Sim, sim.
Obrigado. ¿El ingeniero Manaen ya está conectado? Es correcto, que estamos listos. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Les agradecemos a todos, ¿verdad? Vamos a empezar con el tema de las preguntas. Se los agradecemos todos. Sus preguntas fueron bastantes preguntas. Estuvimos recolectándolas y vamos a tratar de hacer preguntas de las que pudimos absorber de todo el listado que nos pudieron hacer. Nos quedan 15 minutos de este webinar, por lo cual vamos a tratar de ser bastante reducidos con el tema de preguntas. Vamos a empezar por ahí, aprovechando que la doctora está presentando, se lo agradecemos bastante. Vamos a empezar con ella y el doctor Gerardo agradeciéndole la traducción que nos puede hacer, ¿verdad? Nos preguntan, ¿qué metodologías utilizan para la reducción de pérdidas de sacarosa en el processo industrial? Bom, a gente tem dois métodos, né? A gente faz tanto a cromatografia, que é através de aparelho, que a gente chama de cromatografia gasosa, que é um aparelho onde a gente injeta a amostra e a gente consegue quantificar o quanto eu tenho de sacarose, glicose e frutose, tá? Mas também tem um método mais antigo, que não é por aparelho, que é por titulação. Então, aí a gente faz a parte de titulação em um laboratório e determina, né? O método mais confiável para a gente poder fazer em termos de perdas e rendimento seria a cromatografia gasosa. Tienen dos métodos, cromatografía gaseosa y la otra es la titulación. La más confiable es la de cromatografía, obviamente, donde consigue medir glucosa, fructosa y sacarosa. De acuerdo. Le vamos a preguntar al ingeniero Manaen. La primera consulta que hicieron es, ¿cuál es la humedad óptima para poder cosechar? ¿Qué metodología es la que utilizan para medirla, verdad? ¿Y qué implicaciones tiene la humedad en la fábrica? Correcto, gracias, Cristian. En nuestro caso particular, las humedades óptimas están en 69, 70, en humedad del tallo de la caña, básicamente. ¿Qué implicaciones tiene? Pues obviamente tiene implicaciones, por ejemplo, si la humedad es demasiado baja, pues por relación la fibra de alguna manera se aumenta, podrán tener problemas en extracciones de molinos. Y cuando la humedad es demasiado baja, que es también el enfoque de esto, pues obviamente también se podrán tener problemas en cristalizaciones, digamos, en tiempos de permanencia. Si no se tiene el cuidado, obviamente podría haber caramelización. Seguramente ahí la doctora nos podría ampliar un poquito más, que ella es la experta en este campo, pero el problema más que todo es que como va demasiado concentrada el jugo, se tiene problemas también en tiempos de permanencia. Si los tiempos de permanencia se prolongan, se pueden tener problemas de caramelización por temperatura. De acuerdo. No sé si la doctora quiere complementar algo sobre esa pregunta. Bom, o Gerardo, você consegue dar uma traduzida para mim? Eu meio que dei uma... Eu não consigo. A pergunta era se tem alguma importância a umidade no como para fazer o processo de colheita. Qual é a implicação no processo de recuperação de sacarose? Bom, a umidade assim da cana, na verdade, não é algo assim que impacta diretamente no processo, né? Já que uma vez a gente vai passar pela extração do caldo e a gente vai fazer todo o processo de evaporação. Então, para vocês terem um exemplo, a gente entra com caldo bruto, que vai passar pelo processo de tratamento de caldo, né? Na clarificação ele vai sair mais ou menos, vamos pôr, com 15 de Brix. E quando ele já está menos concentrado, tem uma grande parcela de água. E aí, quando a gente faz a evaporação, a gente sobe, né? O parâmetro ideal seria 65 o Brix, que é onde a gente tem a eliminação da água. Então, assim, no caso, a umidade seria em termos de
de formação da sacarose, do ATR em geral que vem para a gente. Mas, assim, a gente já tem, no processo em si, a gente tem a etapa de evaporação, onde faz a remoção da água. Mas para... a temperatura, desculpa, a umidade, eles se estão referindo no colmo, antes da entrada na fábrica, vamos falar assim. Olha, sinceramente, eu desconheço esse parâmetro, o que seria, assim, de impacto negativo para a gente. Não é algo que a gente monitore muito a fundo. Mas, por exemplo, qual é a diferença entre uma cana estressada ou muito seca ou desidratada? Tem alguma repercussão na recuperação de sacarose? Não, o que poderia atrapalhar a gente, né, a quantidade de fibra, onde a gente faz a extração, um processo de extração do caldo. Mas após a extração, que a gente já tem o caldo extraído, no processo de fabricação e recuperação da sacarose, não, seria essa etapa na parte de moagem do caldo, onde a gente veria a quantidade de fibra e a gente teria que ajustar a embebição, né, da cana, na parte de extracción. Lo que está indicando que prácticamente, digamos, bajo esas condiciones de humedad en el tallo, la parte importante es la medición de la fibra, porque una vez ya esté dentro del proceso, serán otros factores de recuperación. Sí. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Consultan si ustedes tienen parámetros permisibles de pérdida por cada uno de los procesos industriales. ¿Qué parámetros son los que tienen, verdad? ¿Y cuáles son? Bom, assim, o parâmetro que a gente tem de perda, né? A gente, é óbvio, como eu falei, a perda ela tem que ser a mínima possível, mas a gente sabe que vai perder. Então, como que a gente sabe um parâmetro ideal, mas assim, é um termo técnico que não chega, digamos assim, na parte operacional, por exemplo, o pH seria um 7, mais ou menos falando do modo bem básico. Mas assim, a gente determina as perdas, o quanto que vai perder, por exemplo, na torta, quanto que é a nossa meta de perder na torta, quanto que é a meta de perder no multijato. Esses parâmetros é estabelecido através de cálculos de planejamento agrícola com industrial, né? Quanto que vai entregar para a gente de cana, qual que é a nossa meta de produção, qual que é a nossa meta diária de rendimento industrial, e aí a gente vai faz todos esses cálculos de balanço de massa, onde vai determinar, por exemplo, qual que é a minha meta de perda na torta. Então, por exemplo, a torta sempre é abaixo de 1,5 a pau da torta. Uma torta de 1 a 1,5 já é considerada um pouco alta, então tem uma perda de sacarose mais alta. Por exemplo, a perda no multijato teria que ser a mínima possível, né? Porque se eu tiver uma perda acentuada, quer dizer que eu estou arrastando caldo nas evaporações. Então, seria isso. Não sei se é isso que era a pergunta, se eu conseguir responder, se tiver mais alguma dúvida. Sí, era eso, doctora. Eles perguntam quais são os parâmetros pontuais que você tem em cada etapa do processo de fabricação de sacarose. Porque a inversão ácida, eles falam que incrementa essa viscosidade do caldo e complica o processo de formação de cristal açúcar, por exemplo. E apresenta mais quilogramos de miéis finais por tonelada de cana molida. Moída. Isso, na verdade, em relação à viscosidade de mel, né, na usina, né, onde eu já trabalhei, a gente não tinha nenhum viscosímetro no processo que pudesse medir a viscosidade, mas a gente tem parâmetros operacionais que são visuais. Por exemplo, no mel da massa A, quando a massa A está muito viscosa e o mel está viscoso, a gente tem muita dificuldade para purgar o mel e centrifugar o açúcar, então acabar inserando tela de centrífuga e tudo mais. Então, assim, a gente tem esses feelings que eu falo do processo. Okay. Lo que explica, doctora, que digamos uno de los factores importantes, el pH, lo que había mencionado,
Y existen otros que, como el tema de viscosidad, que sí se pueden medir, pero digamos a veces no son de la importancia como un pH u otros parámetros importantes. De acuerdo, muchas gracias. Ingeniero Manain, otra de las preguntas. ¿Qué tan recomendado es utilizar ya la tecnología con imágenes satelitales como NDVI para seguimiento del tema de maduración? Gracias, Cristian. En efecto, nosotros, como experiencia interna, lo que hacemos con el NDVI es utilizar los mapas de NDVI para colocación de muestras, básicamente. Porque el tema de grado de correlación, nosotros hemos hecho algunas corridas de correlación de rendimiento y de Brix respecto a NDVI, a los índices. Sin embargo, las correlaciones son bastante bajas, entonces no las podemos usar como algo muy sustentado para poder predecir y decir si el NDVI es un indicador de maduración como tal, porque ahí entra otro fenómeno muy específico, que es el tema varietal. Hay variedades que de por sí la coloración es mucho menor o el índice es menor, y eso no indica que es o eso no es un indicador de maduración como tal o de acumulación de sacarosa. Entonces nosotros más bien sí utilizamos los mapas NDVI para colocación de muestras, para que las muestras sean representativas de los puntos de muestreo y del lote o del bloque de cosecha que estamos agarrando. En este tema, más que lote, nos vamos por bloques de cosecha. Pero sí, para aclarar ahí, la correlación es muy baja. Entonces, no recomendaría yo utilizar NDVI como un indicador de madurez o de sacarosa. Más bien, para guía, para ubicar los puntos de muestreo para que sean representativos, sí. Okay, muchas gracias, ingeniero. Tal vez vamos con la siguiente pregunta para la doctora. Nos hacen una pregunta directa. ¿Para qué tipo de decantadores realizaron las pruebas de lo que usted presentó? ¿Qué tipo de decantadores son los que son? Está falando aí que quando você mostrou, falou de decantadores. Aqui a pergunta é qual que é o tipo? Que tipo de decantadores utilizaram? Ó, para produção de açúcar, né, a gente utiliza decantadores rápidos, chamados de SRIs, em que eles não têm bandeja. Então, o tempo de decantação, clarificação, ele é maior, né? Tem alguns autores que falam que os decantadores, que esses tipos de decantadores, eles têm uma eficiência um pouco inferior dos convencionais, né? Mas em termos de degradação de açúcar, eles são muito eficientes, mas isso é a opinião de alguns autores, tá? Não é algo engessado. Os decantadores convencionais, que são aqueles de bandeja, eles têm um tempo de decantação maior e a gente chama eles, né, de decantadores comuns, convencionais. Eles têm bandejas entre os estágios onde o caldo ele vai decantando, né? Para a fabricação de açúcar, em termos de inversão da sacarose, por ter um tempo de retenção menor, é mais adequados os decantadores rápidos, aqueles que não têm bandeja. A diferencia que está hablando la doctora es entre los decantadores rápidos y los tradicionales o los convencionales. La diferencia es que unos tienen una bandeja, la otra no tiene la bandeja, y la recomendación es por el tiempo de retención, los rápidos son los más adecuados hoy por hoy para hacer ese proceso de, digamos, de fabricación de sacarosa. De acuerdo, muchas gracias. Le agradezco, doctora. Tal vez por el tiempo vamos a ir con la última pregunta. Con el ingeniero Manaén, por favor, vamos a hacerle la última pregunta. Ya es directamente por el tiempo. ¿Qué factores determinantes en la cosecha para evitar o reducir las pérdidas? ¿Qué factores son los más importantes? Bueno, los factores más importantes que yo consideraría es el tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia, lo que nos ayuda o que nos reduce si nosotros entregamos una caña más fresca, es la de naturaleza bioquímica.
y de naturaleza biológica, que la biológica en el tiempo de las 0 a las 20, 25 horas no es tan determinante, pero sí del tema de bioquímicas, o sea, la inversión. Entonces, para mí, esos serían determinantes: el tiempo de cosecha, el tiempo de permanencia. Y el otro factor determinante es el tema de la temperatura al momento de hacer la quema, cuando es caña quemada, valga la redundancia. Y el otro tema es el porcentaje de trash. ¿Por qué? Porque si por hacer una quema fresca, como normalmente se llama en horas frescas, eso me gana 2%, 3% de trash, pues eso obviamente son 6, 7 libras que me estoy mermando por efecto directamente del trash. Entonces eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y para mí esos serían los factores determinantes en el proceso de logística y de cosecha. Ahora bien, si hablamos de la parte de fabricación, sí, el tema de asepsia es bien importante, porque ahí los tiempos, si yo dije que en el tema de logística 20, 25 horas no es tan determinante para el tema del tema de degradación biológica, si ya pasamos al tema del proceso de fábrica, sí es bien determinante el tema de tiempos y de asepsia específicamente. De acuerdo, les agradecemos bastante. Por motivo de tiempo, ya no vamos a poder continuar. Hay bastantes preguntas, pero vamos a tratar de cumplir dentro del horario establecido. Le agradecemos nuevamente a la doctora Jordana, que de Brasil está conectada con nosotros, compartiendo sus conocimientos. Le agradecemos al ingeniero Manaén Ramos también, que nos pudo compartir un poco del conocimiento que tiene en la calidad de la cosecha, ¿verdad? Y de cómo llevar caña y el proceso de caña para poder aprovechar mejor nuestra materia prima y poder extraerle lo más que se pueda, ¿verdad? Les agradecemos a todos, les agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores, a Bayer, a Grupo Tecún, que pues a través de ellos hacemos posible este tipo de eventos. Les agradecemos bastante a todos ellos que se han ido adaptando con nosotros. Les agradecemos a todos los que están con nosotros participando, a todas las personas que están desde lejos. Se les manda un saludo desde aquí de Guatemala. Muchas gracias por su participación. Y aprovecho el momento para compartirles el próximo webinar que estaremos dando, ¿verdad? Es sobre nutrición en caña de azúcar. Este será el jueves 27 de agosto a las 3 de la tarde por expositores pues, reconocidos dentro de Guatemala en la caña de azúcar con el tema de nutrición, que es el ingeniero Ovidio Pérez, que es un asesor específico con el tema de nutrición, el ingeniero Francisco Barnión, una persona ya con bastante conocimiento en el tema de nutrición vegetal en los macros y micros elementos de Ingenio Pantaleón, por lo cual los esperamos que puedan participar con todos nosotros. Les agradecemos bastante a todos, gracias a Dios, y espero que estén bien. Feliz tarde. Obrigado, Jordana. Tchau. Obrigado.